Hoy los invitados evalúan qué tan preparada está Colombia para decir y oír la verdad de lo que nos pasó como sociedad en 50 años de conflicto. Los dejo con la periodista Camila Zuluaga y el empresario y columnista Thierry Weiss en Charlas con Pacho. Camila y Thierry, yo quiero agradecerles inmensamente que hayan querido estar con nosotros en la Comisión de la Verdad en este programa, por la enorme admiración que le tengo a ustedes dos en su tarea de periodistas y también en general, y tanto en los esfuerzos que tú has hecho, Thierry, en la costa atlántica, como tú, Camila, y además hoy en día que está pues en la gran radio del país. He visto que ustedes tienen como en el horizonte, que tienen como en el radar, como solemos decir, el futuro de lo que le tiene que pasar a este país en el proceso de paz. ¿Qué proponen ustedes para poder acercarnos a ese futuro sabiendo que este país está tan tenso y tan dividido? ¿Quieres empezar, Camila? Pues es una tarea muy difícil y es una tarea muy difícil la que ustedes tienen porque lo que nos hemos dado cuenta en este tiempo es que Colombia ha pedido verdad, pero cuando hemos conocido verdades, las pocas verdades duras que hemos empezado a conocer en estas últimas semanas, pues pareciera que no estuviéramos preparados para recibir esa verdad. Entonces, creo que tenemos que hacer como sociedad un trabajo profundo para prepararnos para esa verdad y saber si estamos listos para recibirla, porque lo que hemos visto es que cuando se dicen las cosas, cuando se habla de lo que pasó dentro del conflicto, que nos muestra lo duro que ha sido la historia de nuestro país, pues nos negamos a creerlo. Yo fui de las personas que tuvo muchos reparos sobre el proceso de negociación con la FARC, pero en una cosa siempre insistí y era que yo pensaba que ese proceso tenía muchos desperfectos como es normal, como son todas las construcciones humanas, como son todos los procesos sociales, pero que si había que hacer énfasis en uno solo, al que había que hacerle el mayor énfasis era el de la verdad, porque para mucha gente que ha perdido todo, no hay manera de repararlos. Uno no puede reparar la pérdida de un familiar, uno no puede reparar una persona que ha sido expulsada del lugar donde está su arraigo. Pero la verdad, por razones casi que psicológicas del ser humano, es una necesidad importante para poder pasar las páginas del dolor y de la tragedia. ¿Cómo manejar esa verdad que no quiere crear incentivos para las venganzas y las rupturas, que ya son muchas? ¿Cómo manejar ese sentimiento de poder comprender lo que nos pasó para desde ahí irnos a una construcción en la diferencia? Pienso que la tarea que tiene la Comisión de la Verdad es titánica, porque hay un sector político del país, y Thierry, de pronto tú pues eres más cercano o lo conoces mejor, que incluso no estaría dispuesto a aceptar la verdad que venga desde la Comisión de la Verdad, porque desde un principio incluso cuestionó su origen. Entonces dice, y probablemente, padre, usted debe saber mejor que yo, cuestiona su origen porque seguramente la Comisión de la Verdad va a cambiar las narrativas que hemos tenido históricamente en el país, en donde no hay un solo verdugo, sino que son muchos. Y en este conflicto somos todos responsables, no solo un sector. Y eso obviamente es lo que no quiere un sector del país, que entonces se reconozca que acá en este conflicto, pues todos hemos sido responsables. Pero yo creo que la verdad tiene que conocerse, o sea, acéptenlos todo el mundo o no, tiene que conocerse el proceso de aceptación o el proceso de elucidación de si eso es la verdad que necesita la sociedad o no, es una decisión que se va a tomar de manera al mismo tiempo personal cada individuo y social, y habrá unas cosas que serán mejor aceptadas que otras, habrá unas cosas que tendrán evidencias que podrán sustentarlos y otras no tanto, pero a mí me parece que no debemos olvidar que el propósito principal de este proceso, en mi opinión, pues, es que la verdad es lo que más puede sanar las heridas que quedaron en las víctimas directas del conflicto, más allá de los procesos sociales y políticos a los que pueda dar pie. Me parece que ese proceso hay que continuarlo porque para las víctimas es importante y yo pienso que no debemos olvidar que las víctimas son el centro de este proceso. Añadiría una sola cosa. Yo tengo un problema con esa narrativa de que todos somos culpables o de que la sociedad es culpable.
entiendo lo que quieres decir con eso, Camila. Me parece que hay algo de cierto en eso, por supuesto. Estos son problemas que no son de un solo actor, ni de una sola persona, ni de un solo grupo. Aquí estuvo revuelto muchos distintos estamentos de la sociedad colombiana. Sin embargo, también se puede convertir en una manera como de excusar todo. Es decir, si lo llevamos al punto extremo de decir esto es culpa de la sociedad, caemos también en una especie de relativización de la responsabilidad en la que termina siendo pues no culpa de nadie. A mí me parece que en los procesos de búsqueda de verdad sí es importante que se individualicen algunas cosas, pero sí me parece que en la medida de lo posible hay que tratar de ser concretos en esos procesos para que de verdad se pueda avanzar. Si lo dejamos en que la sociedad como un todo es culpable, digamos, de todo, me parece que es una respuesta demasiado abstracta a esto y que se queda corta en lo que espera la sociedad de este proceso. No sé cómo lo vean ustedes. Uno podría decir, hay una responsabilidad en todos los niveles de la sociedad, pero no todos son culpables, que son dos cosas distintas. Una cosa es ser culpable y otra cosa es que haya responsabilidades. Pero además las responsabilidades son diferenciadas. Es evidente que es muy distinta la responsabilidad de un frente guerrillero o la responsabilidad de un bloque paramilitar o la responsabilidad de unos soldados que cometieron falsos positivos, a la responsabilidad que puede tener una persona en el Congreso, a la responsabilidad que puede tener un empresario aún allí. Unos pusieron recursos porque fueron extorsionados, unos pocos financiaron el paramilitarismo. Son responsabilidades muy diferenciadas. Pero también uno podría preguntarse si no hay también una responsabilidad por aquello que se llama, no por acción, sino por omisión, de aquellos que veían que hubo más de 2.500 masacres en el país y nos quedamos quietos. Pero bueno, es simplemente para alimentar la conversación, porque lo has puesto en un punto bien interesante, Thierry. Y por otra parte, yo sí estoy de acuerdo que se necesita llegar a establecer responsabilidades individuales. En eso lo comparto. Y ese es justamente el ejercicio de la JEP, que son ya responsabilidades de tipo jurídico en que se establece quién es el culpable de un crimen de guerra o de un crimen de lesa humanidad, y además no solamente eso, sino que se dicta sentencia sobre la persona. Yo fui una convencida y me ilusioné mucho con el proceso de paz, más allá porque fuera un proceso de paz con las FARC específicamente, sino porque yo sí creía que era una oportunidad para nosotros como país y como sociedad, en cierta medida, de resetearnos, de hacer un reset en todo sentido. Y nosotros hemos sido un país, uno, por un lado, aquel ciudadano que no ha sido tocado directamente por el conflicto, se ha sido un país supremamente indiferente. Y la indiferencia hace parte de esa responsabilidad que como sociedad tenemos dentro de lo que pasó. Y en ese ejercicio es donde yo digo, hay que invitar a cada uno de los ciudadanos a decir cuál ha sido mi responsabilidad y mi papel dentro de lo que hemos vivido. Y yo sí creo, Thierry, que aquí todos tenemos, incluso la gente más joven, y es la indiferencia simplemente hace ya que usted sea responsable. En un país en donde pasan muchísimas cosas, no solo en términos de conflicto, sino en términos de situaciones sociales que viven ciudadanos, compatriotas nuestros, en donde incluso desde las ciudades a veces nos olvidamos desde el privilegio. Entonces, a eso es a lo que voy. Y yo sí creo que la verdad mucha gente no la quiere conocer porque la verdad nos va a traer que resulta que el establecimiento militar probablemente tiene responsabilidades enormes, que el empresariado tiene responsabilidades gigantescas dentro del conflicto y que asimismo una clase dirigente que hemos tenido y que tal vez no conocíamos tuvo responsabilidades en esta guerra, y seguramente eso es lo que saldrá de la Comisión de la Verdad, y yo no me quiero imaginar eso lo que va a generar en el país, padre, porque yo sí solo con lo de Álvaro Gómez ya tuvimos el remesón que tuvimos, no me quiero imaginar con el informe completo en donde seguramente muchas partes van a solicitar que haya pues mayor claridad y que seguramente dirán que lo que sale de la comisión no es verdad. Con el tema de que todos somos responsables, a mí me gusta tener mucho cuidado. Es decir, siempre, porque es que esto puede degenerar en una situación de esas donde yo te pegué porque otra persona me pegó a mí, pero esa persona me pegó a mí porque otra persona le pegó a esa, y por esa vía llegamos a Abel y Caín, y nadie es culpable de nada porque todo el mundo le ha pasado algo malo en la vida y todo el mundo se puede excusar en algún tipo de
de injusticia o de vejamen que haya sufrido. Entonces yo sí pienso que hay que tener cuidado con eso, pero para no ponernos como muy filosóficos, porque uno se puede ir mucho por las ramas en ese tipo de análisis moral de responsabilidades y culpas. A mí me gusta mirarlo más desde un punto de vista prospectivo. Así como la mejor manera como yo entiendo que tenemos responsabilidad por las cosas malas que han pasado, es entendiendo que también nos beneficiamos de cosas buenas que han pasado. Todos llegamos al mundo y recibimos una serie de ventajas que nosotros no construimos. Instituciones, universidades, productos, periódicos, medios de comunicación, Pero Terry, etcétera. una interpelación. Y eso que dices, si no nos vamos a poner filosóficos, pero claro, y es un gran debate de hasta cuándo llega la responsabilidad. Lo que está pasando en el Cauca, incluso con los indígenas derribando estatuas, o lo que pasa con los afroamericanos en los Estados Unidos, es que asumen y le dicen a esa población que ha sido históricamente privilegiada, oiga, sí, tal vez usted hoy no hizo algo, pero su linaje sí tuvo una responsabilidad. Y eso está Sí, pasando con los indígenas, eso pasa con los afroamericanos. Por eso, y es una discusión, es hasta cuándo vamos a ser responsables. Nosotras las mujeres, incluso hoy, responsabilizamos a los hombres por ciertas cosas que pasan con nosotros. Y muchos hombres nos dicen, oiga, pero yo no he hecho nada. O sea, ¿por qué me va a tocar a mí me va a tocar cargar la responsabilidad de esto que se ha hecho históricamente? Pues básicamente porque alguien tiene que responder y asumir una responsabilidad, que asumir una responsabilidad tampoco es que esté mal, sino sí, de es acuerdo. hacer correctivos a lo que ha venido pasando históricamente. Sí, de acuerdo. De todas maneras, yo insisto en que desde el punto de vista de la justicia, culpar a las generaciones actuales de cosas que hicieron las generaciones anteriores es muy complicado. Es decir, en términos de la ética, como mirándolo desde la filosofía, es algo muy complicado. Se pueden hacer cosas desde el punto de vista de la solidaridad para entender la situación de personas que vienen de poblaciones que han tenido impedimentos para salir adelante. Por ejemplo, el caso de los afroamericanos en Estados Unidos. Es decir, la sociedad puede hacer un esfuerzo por entender esa problemática y ejercer acciones de solidaridad o ejercer políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de esas personas que han sido afectadas por un pasado complicado. Pasarlo a temas de responsabilidad o de culpa de personas presentes por cosas que ocurrieron antes de que ellas hubieran nacido es una cosa que a mí me parece muy complicada, de nuevo, desde el punto de vista filosófico, pero creo que no es tan necesario quedarse en ese debate. De nuevo, ese debate me parece poco productivo porque es muy difícil que nos pongamos de acuerdo personas que tenemos visiones éticas distintas sobre ese tema. Sin embargo, volviendo a lo que estaba diciendo, sí me parece útil en la medida en que nos genera responsabilidades hacia el futuro. Es decir, responsabilidades en cuanto a dejar este mundo mejor que como lo encontramos. Independiente de lo que me haya pasado, de lo que hayan hecho mis antepasados, de lo que haya sufrido, del privilegio que yo haya tenido, sí puedo justificar, y me parece mucho más fácil y mucho más productivo justificar nuestra responsabilidad colectiva hacia el futuro. Eso me parece una óptica interesante que se puede asumir y que es una salida a un dilema, ¿no? Un dilema de cómo yo responsabilizo gente de hoy por cosas que ocurrieron antes, por cosas en las que no estuvieron directamente involucradas, donde la responsabilidad se diluye entre muchos actores. Entonces, una manera de salir de esa encrucijada muy como académica y muy filosófica me parece a mí que es empezar a pensar en cómo asumimos responsabilidades colectivas hacia el futuro. Responsabilidades colectivas hacia el pasado es difícil que nos pongamos de acuerdo y es normal que sea difícil que nos pongamos de acuerdo. Creo que psicológicamente también vamos a tener que entender que muchas de estas verdades, justamente por lo difíciles que son de aceptar para la sociedad, el proceso de asimilación no va a ser tan veloz ni va a ser tan rápido, incluso como el proceso de contarlas, que de por sí ya va a ser un proceso dispendioso. Pero el proceso para muchas personas de asimilarlo, sobre todo las personas que más directamente estuvieron involucrados en los crímenes, cuya verdad se va a revelar, creo que como sociedad vamos a tener también que ser muy, muy tolerantes de la dificultad de mucha gente para aceptar esas cosas de manera rápida. Con el tiempo quizá las cosas fluyan, pero yo entendería que al comienzo sea muy difícil para algunas personas. Sobre eso yo quisiera hacer un aporte porque quiero pedirles a ustedes luces en esta conversación. Efectivamente, nosotros tenemos claro en la comisión que es necesario acolchonar esas verdades, preparar a la gente para que las verdades sean recibidas y sobre todo
con particular cuidado preparar a las víctimas. ¿Cómo podemos nosotros preparar a la sociedad como un todo para poder encontrarse de pronto con que exactamente dentro de un año la comisión estará diciendo cosas que son muy duras para las FARC, muy duras para los paramilitares, muy duras para gente del ejército, muy duras para algunos empresarios, muy duras para algunos gobernantes, muy duras para algunas instituciones, porque es por todos los lados. Aquí lo interesante de esto es que las cosas son muy fuertes por todos los lados. Pero ¿cómo hacemos para que esa verdad sea de tal manera recibida que se produzca una conmoción positiva? Que de tal manera la planteemos que lejos de incentivarlos, como lo yo les decía antes, diga, caramba, esto no puede seguir así en Colombia, esto lo tenemos que reconstruir juntos. ¿Qué creen ustedes que están justamente manejando opinión pública? La víctima necesita eso, es la verdad que a la víctima no le basta con que uno diga yo soy responsable, no. La víctima quiere conocer en detalle las cosas y ese es su derecho más profundo. Yo no sé si hay una fórmula, yo no sé si hay una manera de hacer de que ese proceso sea lo menos traumático posible, lo más constructivo posible. Claramente va a haber un shock, claramente va a haber gente que se va a sentir revictimizada, otras personas que van a ver cuestionadas algunas cosas en las que creen, otras personas que se van a sentir incluso agredidas por ese proceso de conocimiento de la verdad. Eso necesariamente creo que va a ser un golpe difícil de encajar para la sociedad. Yo creo que la verdad se fortalece en la medida en la que, por ejemplo, en el caso de Álvaro Gómez, salió la confesión, pero salió muy descontextualizada y muy sin otros elementos que permitieran corroborar lo que han ido surgiendo poco a poco, pero que incluso para muchas personas creo que todavía no han surgido suficientes elementos como para que lo sientan como algo ya sólido. Entonces creo que en la medida en la que muchas de estas cosas vengan acompañadas de evidencias, por llamarlo así, o por lo menos de elementos que permitan corroborar. Yo sé que en muchos casos no va a haber evidencia material de ciertos delitos, pero hay cosas que se pueden confirmar, digamos, con otros testimonios o con otras informaciones que vienen de otras fuentes independientes y que permiten tener más confianza en una confesión. Eso hará más aceptable el proceso, digamos, hará más fácil de digerir las cosas que ahí se digan. Pero el impacto psicológico para la sociedad creo que es bien complejo de amortiguar. O sea, esto es algo que se me acaba de venir a la cabeza y es, el DANE cuando entregó esto, el que estaba era Perfetti, al frente del DANE en época de Juan Manuel Santos, hizo el Censo Nacional, ¿se acuerdan? El Censo Nacional Agropecuario, que no teníamos uno desde hace muchos años porque pues básicamente era muy difícil hacer un censo de tierras en Colombia, que es uno de los principales problemas del conflicto. Y Perfetti tomó una decisión que a mí me pareció válida y yo no sé cómo vayan a hacer en la Comisión de la Verdad la entrega del gran informe cuando ya pues llegue a su fin la comisión. Y es, Perfetti en el DANE tomó la decisión de decir, yo no voy a entregar el informe de este censo todo al tiempo, yo lo voy a compartimentar, porque si yo lo entrego todo al tiempo, hay muchas cosas que se van a perder, porque yo no sé, padre, cómo lo vayan a hacer ustedes y cómo vaya a ser la entrega del informe total, o esto es un informe de 3 folios en donde aquí está esto, o se va a compartimentar e ir preparando a cada sector frente a lo que se va a venir. Pues la verdad, ese es un buen punto, Camila. Y como la JEP tiene que hacer, uno lo podría llamar imputaciones personales sobre crímenes, qué lindo que se pudiera hacer una especie de imputación social generalizada, en el sentido de decir, esta sociedad no quiere nunca más volver a tolerar lo que es intolerable. Que estén matando a los indígenas, que estén matando a los negros, que estén matando a líderes, que hayamos cometido casi 2.500 masacres, que haya 7 millones de campesinos desplazados, que les hayamos quitado 5 millones de hectáreas, no más. Y hacia el informe nosotros lo que quisiéramos es realmente dejar este legado en manos de
periodistas, en manos de artistas, en manos de jóvenes, y dejarlo, incluso estamos haciendo un sistema multimedia, que la riqueza de la cantidad de cosas que hemos vivido es enorme, de manera que cualquiera pueda tener acceso allí y seguir construyendo en esta búsqueda de la verdad, no será un punto final. Pero todo con la idea de que este futuro hay que sacarlo adelante y que seguramente hay que seguir profundizando mucho de estas verdades. Y es ahí donde futuro, creo que Camila decía, como participantes todos en el encuentro, o participantes todos en el futuro, ¿cómo hacemos? Es un reto, pero mire, padre, yo creo que además de las entregas compartimentadas desde la Comisión de la Verdad, yo sí creo que es muy importante encontrar aliados en las víctimas. Yo creo que las víctimas que van a recibir esa verdad y que la están esperando, aquellas que la quieren recibir y poder identificar esas que pueden llegar a ser aliadas, sean ellas mismas las que puedan comunicar. Creo que no hay nada más poderoso que una víctima comunicando, que obviamente no todas, porque cada ser humano recibe la verdad distinta y tiene procesos de perdón diferentes. Entonces, pero sí hay víctimas y durante el proceso de paz lo vivimos como había un grupo de víctimas que decía, yo sí le apuesto al proceso de paz y creo que hay que sanar y hay que perdonar. Y algo que nos sorprendió, yo creo que a muchos en el país enormemente, fue incluso la columna de Germán Vargas, respondiéndole a Timochenko en El Tiempo, que conociendo el talante del ex vicepresidente, sabiendo que incluso podría llegar a ser mucho más guerrerista que otros políticos, pero ese testimonio de Germán Vargas, siendo él víctima, habiendo tenido las posiciones que ha tenido en el país, pues es muy valioso y construye mucho en este proceso. Y ahí es donde yo digo que hay que buscar esas víctimas que sean aliadas de lo que ustedes están trabajando. Eso tiene una fuerza moral que no tiene nadie. Completamente de acuerdo. El punto sabio es ver cómo colocarlo, no quedarnos callados. Porque al mismo tiempo que me está contando lo que decía Vargas Lleras, pues ustedes han sido conscientes de que en el país hay mucho negacionismo, mucho interés en que la verdad no se sepa, mucha resistencia hacia nosotros, yo la recibo todos los días, mucho pánico de que la verdad se llegue a saber. Y ahí sí hay una responsabilidad hipotética con los jóvenes, que es un poco lo que le decimos a los jóvenes. Ustedes no son responsables de lo que pasó porque ustedes no estaban vivos, pero si ustedes no saben qué fue lo que pasó y por qué pasó, ustedes lo van a volver a repetir. Si ustedes no tienen el cuidado de enterarse de esa verdad y apropiarse de ella, pues ya en disidencias tenemos más de 4.500 hombres y el ELN está por los 5.000, es decir, estamos otra vez, y súmenme los paramilitares, estamos pasando los 11.000 hombres en armas otra vez y volvemos a una réplica espantosa. Eso significa que si vamos a negociar dentro de 5 o 6 años, será dentro de, no sé, 1 millón de víctimas más. Sí, yo por favor. Lo siguiente. Aquí entramos en unas cosas muy complejas de la sociedad colombiana y del sistema colombiano, pero que hay que decirlas. Es decir, primero, yo creo que eso funciona mejor en la medida en que no haya víctimas que se sientan excluidas de los procesos de verdad, etcétera. Hay grupos de víctimas en Colombia que se dicen sentir excluidas. Pues no quiero como mencionar nombres propios en este momento, pero eso pasa y es importante también atender esas quejas. Es importante también llegarle a esas víctimas y tratar de solucionar su inconformismo actual. Por un lado eso. Por otro lado, es muy importante el componente sí de justicia, que no es el de la comisión, pero el componente de la JEP de este proceso. El proceso tendrá credibilidad de parte de la sociedad en la medida en la que aquellas personas que hayan cometido los crímenes que no son indultables, en la medida en que aquellas personas que hayan cometido crímenes que no son, no califican para los beneficios del proceso, sean en efecto castigados como lo dice el proceso que tiene que serlo. Yo siento que hasta el momento hay mucha desconfianza de que eso vaya a pasar o no. Yo creo que todavía es temprano para
para calificar los resultados de la JEP, por supuesto, falta mucho, pero es importante que esa parte no se pierda, porque esa parte va a afectar lo otro. Es decir, el proceso le hizo unas garantías a los exguerrilleros, pero también le hace unas garantías a la sociedad, y me parece importante que esas garantías se cumplan. En tercer lugar, yo creo que, y esto de nuevo es estas cosas transversales, y por eso digo que son complejas, pero por supuesto los problemas de violencia de Colombia no los vamos a solucionar solamente con el proceso, con el acuerdo con las FARC. Es decir, acá hay un tema, acá hay unos problemas de justicia transversales, amplios, grandísimos, que promueven que sigan apareciendo grupos armados en la medida en que sigue existiendo impunidad y en la medida en que sigue existiendo descontrol del territorio por parte del Estado. Va a ser difícil superar eso. Entonces yo creo que el fin último de la violencia en Colombia pasa no solamente por este tipo de procesos, sino pasa porque la justicia en Colombia funcione de verdad. En últimas, todos estos procesos han sido necesarios porque la justicia no funciona. La justicia, no habiendo sido capaz de detener la violencia por medio de la aplicación legítima de la fuerza del Estado, tanto militar como policial como jurídica, no fue capaz de detener todas las extralimitaciones que ocurrieron en este país por parte de todos los grupos que han participado en el conflicto, incluyendo el Estado. Pero no hemos sido capaces de tener una justicia que funcione. Y mientras no tengamos una justicia que funcione, va a haber semillas de inconformismo por aquí y por allá, va a haber pequeñas islas de impunidad que además se amparan en la dificultad del territorio, y desafortunadamente eso traerá nuevas violencias. A mí esa es la parte que más me inquieta sobre todo esto. El proceso con la FARC puede que haya puesto fin a un tipo de conflicto, y finalizar ese conflicto es muy importante, y ese es un logro que yo no le discuto al acuerdo. A pesar de las críticas que tuve yo en la desmovilización de la FARC, es algo que me parece fundamental y que reconozco que es muy valioso, pero desafortunadamente ese no es el fin de la violencia en Colombia mientras sigamos con un sistema judicial que no castiga a los que se portan mal y que a veces castiga a los que no se portan mal. Camila, comenta sobre esto. Sí, pues es que digamos que no quisiera llover sobre mojado, pero claro que hay un problema de justicia transversal en el país. Pero yo es que sí insisto en que quienes son críticos de la JEP, pues es que la JEP yo creo que se ha equivocado, creo que ha tenido cosas en donde no ha actuado de la mejor manera, pero sin embargo la JEP es una justicia totalmente nueva, no con todos los recursos que se requieren, y a la JEP se le están endilgando además que una cantidad de responsabilidades que quieren que las cosas vayan para allá y salgan de manera expedita en un tiempo récord, y eso pues no va a pasar. Y quienes critican la JEP y quienes han criticado el acuerdo, que me parecen válidas las críticas, pues también pienso que es un sector que así tuviéramos justicia que funcionara, Thierry, que empezara a funcionar, es un sector que no quiere que funcione. ¿Me explico? O sea, en Colombia hemos tenido una impunidad históricamente, pero frente al conflicto hay sectores que quieren que la impunidad siga en pie. Por eso cuando el padre de Ru, yo me acuerdo que le cayeron rayos y centellas, y el padre de Ru después dijo, no, me equivoqué, esto de la Comisión de la Verdad no va a ser vinculante ante ningún proceso judicial, porque ese es el otro temor que se tiene, y es de lo que salga de la Comisión de la Verdad, eso va a ser vinculante. Ya se sabe que no, eso no va a ser vinculante dentro de ningún proceso jurídico. Pero hay un sector muy grande del país que no quiere que las cosas se sepan, no quieren. Entonces, ¿cómo hacemos con ese sector? ¿Qué hacemos o sea, cómo manejamos ese sector del país que no quiere que la verdad salga a la luz? Que es el drama que hemos tenido históricamente en Colombia. Y ese sector que no quiere que la verdad se sepa, pues también está respaldado por una serie de ciudadanos que legítimamente creen que el discurso y la narrativa que vende esa gente que no quiere que la verdad se sepa
es en función del país. No sé si estoy siendo muy enredada y si me estoy haciendo entender en lo que estoy diciendo. Pues porque obviamente ahí sí le devuelvo el argumento a Thierry cuando dice que si todos somos responsables es muy etéreo al final la solución o la respuesta a lo que nos pasó. Y lo mismo pasa, pues evidentemente tenemos problemas de justicia, claro que los tenemos y hay que solucionar. Y es el gran reto que han tenido los gobiernos últimamente. Pues últimamente no, históricamente. Lo que pasa es que más allá de esa transversalidad que tiene el problema de justicia que tenemos en el país, el problema real frente al conflicto, y lo vamos a seguir reciclando si no logramos subsanar eso, es que hay un sector que no quiere que la verdad se sepa, porque es que se ha privilegiado de esa impunidad. Y es una ciudadanía que sigue esas narrativas de manera legítima, la ciudadanía cree y compra esas narrativas que vende ese sector del país que no quiere que la verdad salga a la luz. Porque es que resulta que si la verdad sale a la luz, quienes han sido los victoriosos, si se puede decir así, en la historia, pasan a ser los verdugos. Y yo no sé si Colombia, ahí sí, padre, esté preparada para semejante remesón. Yo siento lo mismo, yo siento que hay una enorme dificultad para aceptar la verdad y creo que eso hace particularmente difícil este proceso de justicia, porque este es un proceso de justicia que se basa en eso. Todo se pasa en que se diga la verdad, tanto en los tribunales, que es el caso de la JEP, como ante la comisión. Y quisiera, sí me parece importante por honestidad con el país, en estas críticas que le hace a la JEP, traer unas cifras que son absolutamente necesarias. La JEP está en este momento en sus grandes casos. Ya el presidente de la JEP nos ha dicho que en 45 días vamos a tener las primeras respuestas, pero miren esto, la JEP lleva 3 años. Miren estas cifras porque son muy importantes. El Tribunal de la Antigua Yugoslavia produjo en 24 años, ojo, en 24 años produjo 90 sentencias. Eso fue todo lo que hizo. Perdón, 50 sentencias. En 24 años, se demoró 24 años para producir 50 sentencias. La JEP lleva 13. El Tribunal de Camboya se demoró 14 años y produjo 4 sentencias. Es que estas cosas, cuando está de por medio del conflicto, es muy difícil. Y Justicia y Paz, nuestra Justicia y Paz, ha producido 60 sentencias, es cierto, pero le tomó 5 años producir la primera sentencia. Y el país está diciéndole, pero ¿por qué la JEP no produce resultados? ¿Por qué se demora? Ellos están simultáneamente manejando 12.000 casos de las FARC, 2.500 casos de las fuerzas militares, cerca de 950 casos de terceros, y llevan una velocidad que es impresionante y van a empezar a producir resultados muy pronto. Quería traer esto, pero quiero volver a decir, por supuesto, la dificultad de decir la verdad es muy grande y en esto el país se parece mucho, y en esto Thierry nos puede decir también bastante, a lo que ha pasado en los Estados Unidos. Hay 70 millones de americanos que niegan que Biden ganó las elecciones y están convencidos que eso es mentira y que lo que hubo fue realmente un fraude. Y hay un líder que, por supuesto, se empeña en consolidar que esa mentira es real, lo cual divide muchísimo las cosas. ¿Cómo enfrentamos problemas de esto, sobre todo cuando la justicia está vinculada inmediatamente a la verdad? Bueno, ese es un tema muy interesante porque además de las dificultades naturales de todos estos procesos, es decir, además de la dificultad de implementar un proceso de desmovilización y un proceso de paz y un proceso de búsqueda de verdad para una cantidad de crímenes complejos y que están enterrados en el tiempo y en la selva. Además de eso, nos tocó, como les está tocando a la sociedad estadounidense, nos tocó vivir esto en épocas de las redes sociales. Y las redes sociales, por supuesto, y eso Camila lo sabe mejor que yo, han cambiado de una manera dramática y radical el panorama comunicativo y el mundo de las ideas en el mundo. Y eso, digamos, las redes sociales tienen cosas positivas, eso no lo vamos a negar, pero también sabemos que tienen una cantidad generan una cantidad de procesos comunicativos
con unas características muy complicadas, con unas características polarizantes, con unas características que hacen hincapié en los mensajes emotivos, que no intelectuales y que no fácticos. Y eventualmente yo creo que la humanidad va a domesticar las redes sociales. Es decir, cuando se inventó la imprenta hubo en Europa un proceso muy parecido al que estamos viviendo hoy. Eso lo dice un historiador que a mí me gusta mucho que se llama Neil Ferguson. Cuando se inventa la imprenta, para lo primero que se empezó a utilizar la imprenta no fue para imprimir enciclopedias y biblias y cosas que le sirvieran a la sociedad, sino para imprimir panfletos que eran un poco como los fake news de la época, ¿no? Entonces ahí se contaban los chismes del pueblo y se inventaban cosas y se armaban unas peloteras extraordinarias. Y de hecho eso incluso tuvo que ver con las guerras de religión que asolaron a Europa por muchas décadas, que fue una época terrible de la historia de la humanidad. ¿Fue la imprenta algo malo en la historia de la humanidad? Pues no, ha sido algo sumamente positivo, pero le costó a la sociedad tiempo domesticar el nuevo panorama comunicativo que se formaba, porque es que las comunicaciones tienen mucho que ver con la psicología humana y eso interactúa de maneras que son completamente impredecibles cuando las tecnologías de la comunicación avanzan. Un poco lo que decía McLuhan en el siglo pasado acerca de que el medio es el mensaje, las redes sociales nos los están enseñando de nuevo y de una manera muy dramática y a veces muy agresiva. La diferencia con la época post-imprenta es que ahora todo esto eso tomó 100 años. Aprender a adaptar a la sociedad al texto impreso. Las redes sociales nos está comprimiendo el tiempo de adaptación y el tiempo de los cambios en un espacio mucho más pequeño. Entonces todo ocurre muy rápido y a veces todo ocurre en cuestión de días. Entonces es que hemos combinado unos procesos complejos con un momento muy raro de la historia de la humanidad. Y yo creo que no es solamente que haya un fenómeno, digamos, Trump y que haya un fenómeno de polarización, es que además se combina con lo otro y estamos ante una cosa nueva y por eso nos está costando tanto trabajo dominarlo, entenderlo, analizarlo, predecir hacia dónde vamos a ir. Yo creo que la humanidad eventualmente domesticará la tecnología de las redes sociales, pero apenas estamos en proceso de aprender a utilizarlas de manera que no sea destructiva. Entonces, desafortunadamente nos tocó lidiar con eso y yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Estados Unidos, pero para no extenderme, paro ahí para que Camila pueda decir algo. No, y es que sobre eso que dice Thierry, es un desafío que tiene la Comisión de la Verdad con el informe que va a entregar, porque las redes sociales, y yo lo decía en una intervención anterior, pues nos trajeron una sensación de que la verdad es subjetiva y que entonces no existe una verdad como tal, sino depende de lo que cada uno quiera creer. Y eso, pues, es un problema para la situación que estamos viviendo nosotros actualmente. Por ejemplo, haciendo referencia a Estados Unidos, Barack Obama dice en su libro que lanzó ayer, como ya no existe en Estados Unidos un Walter Cronkite, que entonces todo Estados Unidos está viendo al señor Cronkite que le dice, mire, esto es lo que está pasando. Ya no, y ya hay sectores que no creen y que desconfían absolutamente de incluso los medios de comunicación tradicionales, porque entramos en una dinámica en donde la gente cree solamente lo que quiere creer y siente todo el tiempo que la están engañando. Entonces, yo no sé por qué es lo que pasa en la psicología del ser humano, que le fascina estar creyendo que le están ocultando cosas, que no le están diciendo la verdad y que hay una teoría conspirativa detrás. Y en ese panorama, que lo vivimos también en Colombia, porque lo está viviendo mundialmente, lo vemos por ejemplo en Estados Unidos, pero acá también lo vivimos, pues entra el informe de la Comisión de la Verdad que van a entregar. Y es cada vez una desconfianza mayor en los medios. La gente cree todo el día que los medios de comunicación son una cosa ya extraña que está ocultando la verdad y solo está favoreciendo ciertos intereses y las personas están consumiendo la información solamente que ratifique sus convicciones. Y eso, pues evidentemente trae un reto adicional. Es cierto, Camila, pero afortunadamente ante esa especie de resistencia ante la realidad, lo que tenemos en Colombia es la dura manifestación o evidencia de la victimización del país. Ahí están casi cerca de 2.000 soldados y policías sin piernas por las minas antipersona. Ahí están cerca de 3.500 casos de falsos positivos. Ahí están cerca de
30.000 familias que les tocó vivir el secuestro y los que murieron en el secuestro. Ahí está Luz Marina Monzón en la unidad para encontrar a los desaparecidos, con la carga de cerca de 120.000 familias que están clamando dónde están nuestros desaparecidos. Ahí está los 5 millones de campesinos diciendo que les robaron la tierra y se las arrebataron. Es decir, eso es tan sólido, y es tan sólido ver a Bojayá destruido, y es tan sólido haber vivido la masacre de Barrancabermeja como yo la viví, o la masacre de La Gabarra, o la masacre de San Paulo, o la masacre del Salado. Esas cosas son tan fuertes que, y son de todos los lados, porque las víctimas, repito, están de todos los lados. Y de todos los grupos políticos, y hay víctimas, hay políticos víctimas, hay senadores que fueron asesinados, alcaldes, concejales, multitud de campesinos y de indígenas, de negros, multitud de mujeres. Frente a eso, y ese es un tipo de verdad, para decirlo así, y de dolor y de tragedia que prácticamente no requiere interpretación. La mamá de un soldado perdido en la selva y nunca más encontrado porque fue llevado secuestrado y nunca más lo encontró nadie, tiene el mismo dolor de la mamá de un guerrillero que igualmente fue muerto en la selva, o la mamá de un muchacho que fue falso positivo, lo cogieron y lo llevaron a la montaña, lo asesinaron y lo presentaron como guerrillero muerto en combate. Quisiera hacer referencia a esto porque cuando uno se siente perdido y se baja a la realidad de nuestro dolor, de nuestra victimización, de los 9 millones de víctimas, dicen, pero ¿cómo es posible? Y eso no lo puede negar nadie. Y eso no puede seguir en Colombia. Esta semana estaba yo conversando con los miembros del partido FARC que han organizado ese movimiento por la paz y la vida, que viene haciendo la peregrinación al que se le sumó mucha gente, por eso llegaron 2.000 a Bogotá, pero llevaban en sus hombros 246 compañeros asesinados que dejaron las armas. Y también pues recontaban también la historia de tantos campesinos y otros que han muerto por todo esto, y hacían una invitación a todo el país, por favor no más, a ver si nosotros pudiésemos encontrar un futuro. Es la preocupación de todos. Pero yo voy a tener que terminar, y quisiera de todo corazón, Camila y Thierry, agradecerles lo que ustedes están haciendo por Colombia, agradecerles de corazón su coraje, su inquietud por poner las cosas, esclarecer lo que nos ha pasado, por no dejarse llevar por opiniones de un lado o de otro, por no dejarse quedar atrapados en las redes, sino tener el coraje de mantener un criterio personal y una contribución a este país. Gracias, de verdad. No, padre, muchas gracias por la invitación y por sus palabras, que además pues me llenan de todo. Y yo la último que diría, y creo que usted lo sabe mejor que yo frente al informe de la Comisión de la Verdad, es pues entregarlo con ese espíritu que usted acaba de narrar, y es con construir un país, no de encontrar culpables. No se trata de encontrar quién es culpable y quién no, sino de conocer qué fue lo que nos pasó para no repetirlo, porque el temor que tienen muchos frente a la Comisión de la Verdad es que pueda volverse, que se pueda judicializar eso que de allí sale. Ese fue el temor principal. Así que con el espíritu de que de verdad conozcamos lo que nos pasó para no repetirlo, y no con la intención de encontrar culpables, sino de sanar las heridas, es que creo que, pues que debería entregarse el informe. Como usted nos pidió recomendaciones, pues yo ahí le dejo la mía. Gracias. Gracias, padre, por esas palabras y por ese comentario que me conmueve mucho. Yo también cierro con una muy humilde, modesta recomendación que viene desde lo que yo hago y desde lo que podemos hacer como ciudadanos, aquellas personas que no estamos participando directamente en estos procesos de reconciliación, pero que sí tenemos una responsabilidad frente a la sociedad. Y es que, y conecta un poco con lo que usted preguntaba sobre Trump. A mí me parece que el uso del lenguaje tiene un componente ético muy importante. Y yo pienso que
eso es muy importante para los comunicadores y para los periodistas como Camila y para personas como yo que también estamos en medios, así no seamos comunicadores y periodistas de manera directa. Pero hoy en día aplica para todo el mundo porque en la medida en la que todos estamos participando en la conversación esta global en las redes, de alguna manera todos somos un poco comunicadores y todos somos un poco periodistas, si me perdonan que utilice esa palabra tan alegremente en este momento. Y lo que uno ve en las redes, Orwell decía que la sociedad se corrompe cuando se corrompe el lenguaje. Y lo que uno ve en las redes es un uso generalmente muy extremista, calamitoso, apocalíptico, exagerado, desmedido, desmesurado, inapropiado del lenguaje, para calificar a las personas que no piensan como uno. Y yo creo que eso está haciendo mucho daño. Yo creo que eso tiene que ver con el fenómeno Trump-Biden, creo que tiene que ver con fenómenos acá en Colombia que no les quiero poner nombre propio. Y creo que hay que usar el lenguaje con corrección y con ética para dejar de exacerbar los conflictos que son naturales en toda sociedad, porque una sociedad es normal que tenga tensiones y que tenga conflictos, pero tramitarlas correctamente por parte de la ciudadanía pasa porque seamos responsables por la manera como nos expresamos. Y eso es algo que yo cada vez siento como más profundamente y de la que me cuido también, yo mucho también. No quiero decir que yo a lo mejor algún día habré creído en alguna expresión de la que me arrepentiría hoy. Ese es mi comentario sobre cómo podemos tratar de sacar adelante este país tan conflictivo, pero con tanto potencial. Muchísimas gracias y espero que pase pronto el coronavirus para que nos podamos dar un abrazo en este propósito de trabajar juntos, cada uno desde su lugar, por el futuro de este país. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.